técnicas donde nos van a permitir, ejemplo, ver la razonabilidad de la documentación que se nos va a otorgar. También en esta etapa de análisis podemos determinar qué tipo de tendencias vamos a utilizar. Como por ejemplo, nuestra empresa objeto de práctica es una empresa industrial. Entonces podemos ver proyecciones en cuanto a la producción, a los ingresos, ¿no? A los posibles costos. Entonces, esta técnica nos permite determinar estos puntos que en nuestra aplicación práctica como ejemplo serían interesantes, ¿no? Analizar y comparar. También son consideradas como técnica comparaciones que pueden ser de gestiones, comparaciones entre cuentas por cobrar, por pagar, la relación, ¿no? Que podemos tener de cuánto debemos y cuánto nos deben, porque eso nos muestra, ejemplo, las cuentas, ¿no? Ratios sabemos que se refieren a los índices, posiblemente lo hayan visto en alguna materia, son tipos de índices que podemos ir aplicando de acuerdo al objetivo o al objeto de nuestra auditoría. Obviamente todas estas técnicas en esta etapa se van a aplicar a la información que se nos ha proporcionado para ser auditado. ¿Ya? Continuando, también podemos ver que al igual que las técnicas aplicadas en la etapa de análisis, existen procedimientos que nos pueden ayudar. Analíticos, ¿por qué? Porque obviamente son de razonabilidad, ¿no ve? Entonces la norma igual nos menciona este tipo de procedimientos. ¿Cuáles pueden ser este tipo de procedimientos? Son transacciones o hechos inusuales. Ejemplo, si vemos alguna apropiación de cuenta que no parece muy coherente de acuerdo a la naturaleza o a la actividad normal de la empresa, entonces podemos tomarlo en cuenta, ¿no? Ejemplo, también pueden ser los resultados que se obtienen de acuerdo a los ratios o a las comparaciones o alguna técnica que hayamos aplicado en la auditoría. Entonces, si estos implican igual un tipo inusual, entonces nosotros como procedimiento analítico podemos poner otro tipo de énfasis, podemos aplicar otro tipo de técnica o documentación, solicitar documentación que nos ayude. Entonces, esta etapa de análisis nos anda hablando de estas técnicas y de estos procedimientos. ¿Ya? De igual manera, ejemplo, los exámenes analíticos, ¿no? ¿Para qué nos sirve esto de los exámenes analíticos en una etapa de planificación? Nos sirve para poder ver esa relación que existe con la comparación que hemos realizado, porque es la tendencia, ¿no ve? Entonces, justo estos procedimientos analíticos nos va a ayudar a ver esos aspectos. Y tiene relación con las técnicas, ¿no ve? Que hablábamos, que son las pruebas de razonabilidad, pruebas de diagnóstico, comparaciones. Entonces, de estas técnicas nos vamos a los procedimientos y ya nos vamos a un examen más exhaustivo denominado examen analítico. Entonces, justamente lo que nos mostraba, nos habla, ¿no? Lo que les decía, esa relación que tiene, ¿no? De importes que pueden tener. Ejemplo, si nosotros vemos una cuenta de sueldos y salarios, como decían, ¿no? ¿Cómo debería ser los porcentajes aprobados por ley? Entonces, tenemos que ver que esa transacción, que es nuestro procedimiento,
y la comparación, que es nuestra técnica. Entonces, en nuestro examen analítico, como auditores, tenemos que ver que se cumpla, ¿no ve? No podemos ver que si nosotros vemos un aporte registrado a la Caja Nacional, pueda ser un 15%, ¿no ve? Cuando todos sabemos que es un, ¿cuánto? ¿Cuánto es nuestro aporte patronal a la Caja? Es el 10%, licenciada. Exacto. Entonces, a eso se refiere este examen analítico. Entonces, si yo veo una transacción que es un monto, está representado un 15%, sabemos que hay algo no está bien. ¿No ven? Entonces, la información no es... Entonces, a este tipo de ejemplos se refiere este término de examen analítico. Igual les pone un ejemplo de depreciación. Si nosotros vemos que un edificio está depreciado al 5% o al 1%, entonces a eso se refiere este término de examen analítico. Entonces, cuando hacemos ya este trabajo, cuando vamos realizando, entonces es esta comparación que nosotros realizamos, que mencionábamos en el ejemplo, en el ejemplo, entonces nos permite hacer justamente una comparación entre la información que nos ha proporcionado la institución, la empresa o entidad contra los otros datos, inclusive externos, ¿no ve? O normativos, ¿no? Lo que les mencionaba en la anterior diapositiva. También tenemos que tomar en cuenta en la etapa de planificación los presupuestos, los estados financieros del año anterior, los datos que nos pueda proporcionar de acuerdo al movimiento o actividad operativa que tiene la empresa. Otra información que nosotros consideremos que la institución tenga o debería contener o elaborar. Aquí vamos viendo, como hablábamos de la prueba de razonabilidad, ejemplos, ¿no ve? Que obviamente sabemos que está dentro de esta programación, de esta planificación de auditoría. ¿No? Ejemplo, razonablemente nosotros podríamos comprobar la actualización de nuestro valor en activos, ¿no ve? Sabemos que normativamente tenemos que realizar una revisión o determinación de los gastos devengados de acuerdo a los posibles gastos a futuro, ¿no? Por eso, una previsión. También podemos ver si el cálculo, ejemplo, de la provisión de aguinaldo es el correcto. Entonces, este tipo de ejemplos son lo que nos permite ver o analizar y tomar en cuenta como pruebas. Las pruebas de diagnóstico que nos menciona igual la normativa, sabemos que este tipo de pruebas es justamente la comparación, lo que les indicaba, de los índices económico-financiero. Económico-financiero, ¿por qué? Porque evaluamos, ¿no? El estado de resultados y el balance general, ¿no? Respecto a cómo están aplicados la normativa de contabilidad, ejemplo, porque estamos hablando de estados financieros, y eso está elaborado, diseñado y aprobado bajo ese tipo de normativa, ¿no? Y viendo qué tipo de cambios, por esas fluctuaciones, qué tipo de cambios se presentan que
no son comunes o normales. ¿Ve? Ejemplo, ¿qué podemos nosotros mencionar como índices comunes? Ejemplo, nuestra rotación de cuentas por cobrar. ¿Ve? Es normal que nuestras cuentas por cobrar aumenten, suban, bajan. ¿Por qué? Porque nuestro movimiento en una empresa siempre va a ser de dar posiblemente a crédito y luego ir recuperando, va a aumentar nuestra cartera de clientes o cuentas por cobrar, porque eso va a mostrar que la empresa siempre esté creciendo. Entonces, eso es normal, ¿no? Lo normal no sería que no cobremos y encima de no cobrar, como política que establece, y eso está en los procedimientos de la empresa, encima no podamos aplicar los castigos de acuerdo a norma, ¿no? Castigo me refiero a castigar la deuda, ¿no ve? Como incobrable. Entonces, a este tipo de índices o movimientos que presenta la empresa son considerados comunes, pero también nos va a ayudar a determinar y a tener un conocimiento o un diagnóstico más certero, más profundo de la empresa. Bueno, entonces, en esta etapa de análisis, que es parte del legajo de planificación, podemos resumir de acuerdo a la normativa y a la presentación que debe contener nuestro legajo en estos puntos. No sé si tienen alguna consulta. Licenciada, ¿Sí? una consulta en esta etapa es, ¿ya podemos ingresar nosotros los auditores a la empresa que estamos auditando? ¿O eso ya es desde la etapa desde la primera etapa, desde los primeros legajos? En la primera etapa, normalmente, o sea, eh, tal vez recordemos, nosotros tenemos 3 etapas, ¿no? Hemos hecho de planificación, ejecución corriente y el de resumen o de información final. En la etapa primera de planificación, estamos nosotros dividiendo en legajo permanente y legajo de planificación. En el legajo permanente, la documentación que nosotros solicitamos es justamente para realizar esta planificación, este legajo de planificación con más conocimiento. Porque ¿cómo podemos programar una auditoría si no sabemos o no tenemos conocimiento de cuánto movimiento tiene la empresa o cuánto personal tiene? ¿No ve? Entonces, no es que nosotros vamos a ingresar directamente a la empresa, sino esta documentación nos va a permitir hacer nuestra programación, nuestra propuesta como más específica, ¿no? Ahora, en un proceso de auditoría, en algunos aspectos, como verificación física, podemos ingresar. Ahora, el trabajo también se puede realizar dentro de la empresa, de acuerdo a cómo esté nuestro contrato o cómo acordemos con la empresa. O también toda la información que nosotros solicitemos nos pueden mandar a nuestra oficina, ¿no? A nuestra consultora. Entonces, depende cómo se acuerde con la empresa, ¿no? En algunas firmas no ingresan a la empresa más que para hacer alguna verificación, alguna encuesta, algún relevamiento de información donde tengan inconveniente. Solicitan la documentación y les van enviando o les hacen entrega. Por eso es importante, ¿no? Ir
recolectando uno por uno, pero esos son justamente nuestras carátulas al principio de nuestros legados. Entonces, todo eso nos van entregando y nosotros realizamos el trabajo, no necesariamente dentro de la empresa. Está bien, Licen. Entonces, solo nosotros tenemos que pedir los documentos de acuerdo a la carátula o podemos pedirle todo en uno. Lo que pasa es que la auditoría son etapas. No podemos pedir etapas, me refiero a la elaboración o a la ejecución de todo el trabajo, ¿no? Entonces, al inicio vamos a pedir todo lo que está en nuestro legado permanente. ¿Por qué? Para que nosotros podamos hacer legajo de planificación, podamos presentar a la empresa, nos aprueben, firmemos el contrato, nos den el memorándum para iniciar la auditoría y ahí recién nosotros podemos ver, como les digo, en la segunda etapa, que es la ejecución o corriente, ahí nosotros podemos ver ya cómo vamos a trabajar. Pero va a estar plasmado en nuestro legajo de planificación. Normalmente los auditores nos caracterizamos por ser ordenados y seguir una secuencia. Esa es la diferencia tal vez de las otras profesiones, digamos, ¿no? El auditor es más exquisito, es más minucioso y va siguiendo el trabajo al pie de la letra. Entonces, en nuestro legado de planificación, nuestra planificación que ahora vamos a realizar, en nuestra aplicación práctica, y ya vamos a ver qué cosas vamos a ir pidiendo. Porque tampoco por adelantar vamos a pedir todo, ¿no? Entonces, son por eso ordenadamente hay que ir solicitando. Que también no se olviden que es una responsabilidad tener toda esa documentación, ¿no? Es una responsabilidad. Eso es lo que les puedo responder, ¿no? Que mucho depende cómo esté en la planificación, ¿no? No es algo que te pueda decir, sí, tienes que pedir o por ganar tiempo, no. Es, como consultora se delimita tiempo, se delimita inclusive horas de trabajo, si a los que han podido acceder ya a la información del Classroom han podido ver, ¿no? Inclusive hay horas de trabajo que vamos a presentar por todo ese equipo. Entonces se va organizando de esa manera. ¿Alguien tiene alguna consulta más? Bueno, entonces es importante, también, es importante igual tomar en cuenta un punto denominado materialidad, ¿no? De auditoría, que significa que es justamente el nivel o el margen, ¿no? De tolerancia, de error que puede tener la información que nos proporciona la empresa, ¿no? ¿Por qué? Porque puede haber algún tipo de error que no es significativo, que no afecte, pero sí se puede presentar al momento que nos proporcionen la información. Por eso es importante, ¿no? Mencionar este aspecto. Y la norma, la NIA 320, nos indica: el objetivo del auditor es aplicar el concepto de importancia relativa o de manera adecuada en la planificación, ejecución de la auditoría. Entonces, la norma igual nos menciona y nos establece que el auditor
debe ya determinar cuánto va a ser su materialidad. ¿Para qué? Bueno, en la etapa de planificación. ¿Para qué? Para que en la ejecución lo tome en cuenta y vea si cumple o no este margen. Por eso es importante en la etapa de planificación ya consideremos y lo plasmemos en el documento. Considerar por qué, porque justamente estamos hablando de montos, de cifras, ¿no ve? Que el auditor va a poder analizar o comparar que las mismas estén por debajo o dentro el nivel del margen que se ha establecido como equipo, ¿no? Obviamente, ¿dónde vamos a hacer esta comparación o dónde vamos a ver esta importancia relativa que se ha determinado en los estados financieros, ¿no? ¿A qué se refiere al cierre de su conjunto? Los estados financieros están compuestos por varios documentos, ¿no? Si en el flujo de efectivos se presenta algún determinado error, igual está dentro del estado financiero, igual se toma en cuenta. Si en el estado de resultados, lo propio. Así sea solo en un documento, se tiene que tomar en cuenta. ¿Ya? A eso se refiere justamente la normativa que establece la importancia relativa o el nivel de materialidad que consideramos en nuestro trabajo de auditoría al momento de ejecutar. Debe decir la habilita su micrófono. Bueno, entonces, ¿qué criterios nosotros podemos determinar? ¿De qué criterios nosotros podemos aplicar? ¿No? Específicamente la norma no nos indica, ¿no? Siga este paso A, este B, no. Pero normalmente el nivel de materialidad casi en todas las auditorías no sobrepasa el 2%. ¿Ya? Lo que sí nosotros podemos tomar en cuenta es evaluar por rubro, por todo el estado financiero, por solamente las cuentas. Es un criterio que va a tener la consultora. Por eso, las normas de auditoría, la 320 indica el auditor evaluará bajo criterios que considere o que se relacione con su criterio profesional y experiencia en el rubro. Entonces no nos determina qué monto, qué porcentaje, qué nivel. La norma nos deja a criterio profesional. Otro aspecto, otro documento que acompaña al legado de planificación, justamente el memorando de planificación, lo que hablábamos, ¿no? En el memorando de planificación se va a detallar punto por punto todo lo que íbamos hablando anteriormente, es decir, el alcance, el objetivo, la misión, la visión que va a tener
el tiempo de ejecución, qué equipo de trabajo va a tener. Todo va a estar plasmado en este documento denominado MPA, ¿no? Entonces, ahí va a estar lo que decía, ¿no? La estrategia global, que tiene la estrategia global, si recordamos lo que les decía, ¿no? El alcance, el objetivo. En el plan, lo propio, ¿no? El auditor va a poder y ahí escribir y decir el alcance de la auditoría va a ser este. El objetivo, este. Se va a tomar en cuenta este tipo de técnicas, ¿no? Lo que íbamos mencionando. En este memorando, de acuerdo a la normativa, tiene que contener la información, resumen, clave importante, ¿no? Que muestre todo el proceso de planificación, todo el proceso en el que se va a resumir el trabajo, ¿no? Importante que nos tiene que tal vez servir y tomar en cuenta es que estos aspectos que nosotros estamos viendo, ¿no? O sea, para poder elaborar este MPA, tiene que haber conocimiento de la entidad y cumplimos, ¿no? Porque ya hemos hecho nuestro legado permanente. Tiene que haber conocimiento de contabilidad, cumplimos, porque nosotros somos contadores autorizados o auditores, que es más que un contador. Entonces, tenemos conocimiento de las normas. Enfoque de auditoría, conocimientos de auditoría, lo propio. Entonces, es importante que el equipo, las personas que elaboren el MPA tengan este tipo de conocimientos para poder aplicarlos. Y este MPA, ¿qué es? Es una guía para todo el equipo de trabajo y no solo para el equipo de trabajo de la consultora, sino también para el directorio de la empresa, ¿no? Es un resumen, es una guía que ellos van a poder decir, nosotros estamos pagando 100,000 bolivianos a todo este trabajo porque se va a hacer esto, se va a hacer esto, entonces van a poder, así sea mencionar, aunque no tengan conocimiento, porque ese resumen va a estar en este documento. Entonces, lo que les iba ya hablando, ¿no? Entonces, en el MPA va a estar los términos de referencia, los antecedentes de la empresa, qué tipo de información financiera, económica, contable, si tienen sistema, cómo lo manejan, qué tipo de controles tienen, ¿no? Qué políticas contables aplican, qué determinaciones tienen, cuál es el enfoque de auditoría que está esperando, de todos estos aspectos, ¿no? Estrategias, ejemplo, que se aplican, procedimientos. Entonces, todo está resumido en este documento denominado MPA. Términos de referencia, sabemos que estamos hablando de la naturaleza del trabajo, las principales responsabilidades que tiene al momento de emitir los informes, el alcance al momento de la revisión, que se va a tener por parte del equipo. Si va a haber alguna restricción, igual es bueno mencionar las normas, los principios que vamos a tomar en cuenta al momento de ejecutar este trabajo. Entonces son puntos y aspectos que están establecidos igual en la norma. Como pueden observar, la NIA 210 nos menciona cada uno de estos puntos como término de referencia. Y va a estar en nuestro MPA. Antecedentes ya tenemos y ya sabemos. Es todo lo que refiere al conocimiento que podamos tener, a la información que genera la empresa, ¿no? Desde su creación hasta actualmente cómo está manejando. Obviamente a qué nos referimos con su estructura organizativa, qué tipo de normativas tiene, si está endeudada, no está endeudada. Eso está justamente en todo nuestro legado de planificación, permanente, perdón. Porque se acuerdan que hacíamos un cuadrito donde están los bancos, justamente ahí nos puede ver
nos permite también ver inclusive qué nivel de endeudamiento, financiamiento cuenta. Entonces, toda esta parte es justamente lo que ya tenemos en nuestro legajo permanente. La estructura organizativa es importante conocer, ¿no? Es importante porque tenemos que saber de qué áreas depende tal información y para la recomendación, ¿no? Es importante qué tipo, a qué unidad se va a emitir la recomendación. También es importante ver que si cuenta con sistemas computarizados, cómo maneja, ¿no? Actualmente, en pleno siglo XXI, la mayoría de las empresas formales ya cuentan, ¿no? Con tipos de sistema de control de personal, sistemas computarizados, no necesariamente en contabilidad, pues en sus procesos productivos. Y hay diferentes tipos de sistemas con los que una empresa puede contar, ¿no? Y eso establece igual nuestra normativa en la NIA 401. En nuestra estructura organizativa, nosotros vamos a ver seguramente un directorio, una gerencia general, donde nos va a permitir ver su manual, ¿no ve? De funciones, que igual ya hemos ido observando y viendo que esta gerencia va a tener justamente todo el manejo sobre la organización, estructura, control, dirección, eh, valores, misión, todo lo que la empresa cuenta como normativa, justamente ella junto con sus unidades operativas, como la gerencia administrativa, la gerencia de producción, puede ser, acompañado de ellos, ejerzan justamente un control para poder ver que se siga todo lo que establece su normativa interna, ¿no? De esto igual nos habla la NIA 315. ¿Por qué es importante tomar en cuenta las políticas contables? Es importante porque estamos justamente realizando un trabajo sobre los estados financieros, ¿no? Los estados financieros se realizan, como decíamos, con conocimiento contable, aplicación de normas, aplicación de qué establece la normativa en la depreciación, de qué establece la normativa cuando hay un ingreso por exportación, ejemplo, por importaciones. Entonces hay normativas específicas que seguramente nosotros vamos a poder ver y que se ha reflejado en los estados financieros. Entonces las políticas contables justamente son significativas en una empresa porque se pone énfasis en estos aspectos, ¿no? Ahora, como auditores también es importante considerar si las políticas contables sigue aplicando de igual manera de una gestión a otra, para ver si hay cambios, hay modificaciones o posibles errores inclusive en los estados financieros. Entonces, por eso es importante tomar en cuenta. Determinación de las unidades operativas. Igual, la normativa nos indica que es importante determinar este aspecto como brazo operativo para que pueda coadyuvar, ¿no? En temas importantes, se pueda subdividir el trabajo, ¿no? Y se pueda cumplir, ese es el objetivo, ¿no? Que se pueda cumplir todo ese tema de organización interna que tiene la institución. Por eso es de que la estructura organizacional, o sea, el organigrama es un aspecto importante para poder verificar todo lo que vamos mencionando al momento de aplicar o planificar nuestra auditoría.
La NIE 320 nos habla de la significatividad, ¿no? Lo que ya íbamos mencionando, qué criterios que vamos a tener o justificaciones del método que se ha podido aplicar, ejemplo, en el método de depreciación. Entonces nosotros vamos a poder considerar como auditores qué tipo de, de error o no, también, ¿no? Porque también no puede existir, la empresa presenta, ¿no? Es importante como igual equipo de auditoría poder determinar la cantidad, por eso dice, ¿no? Cuantificación, dice la norma, la 320, con, con, cuantificación esos, de todos esos posibles errores o fallas para poder ver si realmente sus estados financieros son objeto a ser auditados. Porque si hay bastante error, es complicado poder trabajar sobre un estado financiero que no cumple lo que establecen las normas. Porque, ¿por qué? Porque vamos a emitir un criterio que no es adecuado ni correcto, ¿no ve? Si la empresa, ejemplo, contara con auditoría interna y se está realizando un trabajo como consultora externa, porque así la empresa lo ha decidido y también lo establece, ¿no? La NIA 610, donde indica, ¿no? Que la institución, la empresa puede realizar auditorías externas independientemente que cuente con una unidad de auditoría interna. Entonces, esta unidad nos ayuda y se vuelve nuestro apoyo, ¿no? Porque toda la información sería más fácil pedirles a ellos porque en teoría ya lo tienen compilado, ¿no? Como unidad. Entonces esto nos va a ayudar a poder acelerar el trabajo, poder evaluar inclusive aspectos que auditoría interna ha tomado en cuenta sobre la aplicación de los procedimientos como institución con los que cuenta, ¿no? Porque en teoría, cuando en una estructura organizacional existe una unidad de auditoría, esta unidad conoce a toda la empresa y no solamente porque en esa unidad trabajen 10 personas, porque en otra área uno, no. Es porque conoce a cabalidad el movimiento y la documentación que debe ser adjuntada y el procedimiento que se debe cumplir y el reglamento que establece eso. Entonces, por eso es de apoyo. Eso es que nosotros consideraríamos esta unidad como apoyo. La administración del trabajo, que igual es parte de la planificación, justamente nosotros vamos a poder, como equipo o consultora, lo que igual ya les mencionaba, ¿no? El presupuesto y la cantidad de horas trabajadas, la cantidad o el precio o el salario, ¿no? No sería el precio, el salario que va a dar, contemplar cada profesional que va a ser parte del equipo de trabajo. Entonces, igual en el MPA va a estar nuestro presupuesto. Y las etapas de auditoría de cómo se van a ir planificando, cuándo van a ser las fechas de inicio, final, cómo va a estar compuesta nuestra comisión, que ya lo tenemos este cuadrito, ¿no? Nosotros que sí vamos a jugar tal vez en las fechas. Ya habíamos determinado que en nuestra aplicación práctica vamos a realizar del 1 de agosto al 31 de agosto la auditoría y los informes desde el 1 de septiembre al 6 de septiembre, que va a ser la presentación final de los informes. Entonces, en ese rango vamos a ir acomodando las fechas, ¿ya? Lo que mencionábamos, ¿no? Y nos establecía la normativa, si va a haber algún cambio relevante en nuestra estrategia global, lo que hemos ido mencionando todo anteriormente. Bueno, en la planificación es importante que nosotros podamos justificar y no solamente justificar, sino que también tiene que estar esa documentación en el archivo de por qué se está realizando una determinada modificación, ¿no? Por,
por qué la consultora ha tomado en cuenta poder o está solicitando poder modificar este programa. Obviamente se va a realizar este aspecto cuando haya cambios en los resultados obtenidos, cuando nos demos cuenta que va a haber cambios o al momento de plasmar en el informe. Entonces, sí, es importante igual adjuntar esa documentación de respaldo, ¿ya? Y no solamente eso, también nos tienen que igual aprobar, ¿no? La gerencia o el directorio estos cambios realizados en la estrategia global o plan de auditoría, porque vamos a nosotros responder de una manera apropiada al por qué se está realizando. Finalmente, los programas de auditoría, justamente esto es el listado que vamos a presentar en nuestro legajo, va a estar archivado en nuestro legajo de planificación, que es justamente un listado, ¿no?, de todo lo que vamos a ir aplicando como evidencia. Tenemos que ver que ese formato sea suficiente, pertinente y competente. Y eso nos indica la norma también, ¿no? ¿Por qué? Porque este programa de auditoría se va aplicando a cada cuenta que nosotros vamos a ir auditando. ¿Por qué es suficiente? Porque si yo analizo, a ver, una cuenta de, vamos a estar en pasivo patrimonio, vamos a estar una cuenta de préstamos bancarios. Saben que préstamos bancarios es una cuenta de pasivo no corriente porque es a largo plazo, ¿no ve? A menos que esté también un préstamo bancario a corto plazo y que esté bien identificado. Lo suficiente, ¿por qué? Porque con el listado, con las preguntas que nosotros vamos a realizar, tenemos que llegar a nuestro objetivo, porque en cada programa de auditoría, como van a ver el formatito, hay un objetivo, hay un alcance que tienen para, y eso va a estar en cada formato, ¿no? Pertinente, ¿por qué? Porque ese listado o ese programa de auditoría que se va a aplicar y que se va a volver igual hoja de trabajo, entonces tiene que prácticamente alcanzar, ¿no?, lo que nosotros queremos obtener o demostrar como evidencia. ¿Ya? Competente, de igual manera la norma nos indica que debe servir, ¿no?, ese documento que vamos a elaborar. Debe tener un sentido, un horizonte. Entonces, todos los programas de auditoría tienen que cumplir estos tres aspectos para que se pueda convertir en evidencia. Son características que debe tener un programa, ¿no?, de auditoría, que ya sabemos que se elabora para la cuenta auditada. Un checklist y este debe ser sencillo, ¿no? Debe ser elaborado en cuenta tomando los procedimientos, reglamentos que la empresa cuenta, no es que podemos inventarnos, ¿no? Es un procedimiento que en teoría se puede aplicar en todas las empresas, pero en esta tal vez no. Entonces tenemos que elaborar bajo ese criterio, porque ya tenemos conocimiento, ¿no? Ya nos han proporcionado eso. Luego, hay que tratar en lo posible de alcanzar un objetivo, como decíamos, pero sí en, en el formato tiene que tener un objetivo, sí o sí. Cada programa de auditoría, tal vez no exagerar, ¿no?, al momento de
cumplir, exigir que se cumpla algún procedimiento cuando igual se puede evidenciar de una manera más sencilla, ¿no? Ahora, también una característica es los programas que nos permite examinar, analizar, investigar y lo que les decía, ¿no? Y esto se pueda convertir en evidencia al momento de emitir el dictamen o la recomendación o el informe final. ¿Ya? Entonces son unas características que debe tener los programas de auditoría. Bueno, hasta aquí hicimos un resumen de todo lo que va a contener eh, nuestro legajo de planificación. Entonces, si tienen alguna consulta, alguna duda, tal vez algún criterio que compartir. Los escucho. Una consulta. En el caso de que en la empresa, como nos dijo, los estados financieros de la empresa no estén de acuerdo a las normas, ¿qué le tendríamos que decir nosotros a la empresa o cómo tendríamos que realizar eh, esa parte, Licen? Cuando los estados financieros no están de acuerdo a a las normas contables, no podemos auditarlos, ¿no? Porque todo el trabajo que realizaríamos sería sobre un cimiento ficticio, que puede o no. Es como construir una casa, ¿no? Si tu terreno no está bien, difícil poder edificar algo. Se puede derrumbar o puedes tomar otro tipo de camino que no es el correcto. Y las recomendaciones que vamos a realizar a la empresa no van a tener el o no van a cumplir el objetivo que en teoría se está buscando, ¿no? Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es emitir un informe a la empresa y decir, ¿no? Que lo adecue de acuerdo a las normas y así poder nosotros realizar el trabajo que nos están solicitando. Está bien, dicen. Entonces, después de que digamos, ya lo adecúen a las normas, ahí recién podríamos auditar. Sí, sí, podríamos auditar ahí. Ya está bien, dicen. Gracias. De nada. ¿Alguien más tiene alguna consulta?